orastele.tv. Contrapunto TV. Estamos. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas, orastele.tv. Hoy tenemos un tema que sabemos que no es del gusto del respetable. Todos los temas políticos electorales como que no son muy populares. Y sin embargo, pues estamos a 3 meses de una elección de gran trascendencia para el país. Me van a decir que todas las elecciones son las más grandes, que son las más trascendentes, pero justamente hoy vamos a analizar qué particularidades tiene esta elección y la importancia de participar y votar, ¿sí? Entonces, desde ahora hacemos un llamado al voto razonado, consciente, y bueno, pues tenemos el gusto que esté con nosotros, alguien que ya extrañábamos en el programa y que pues lo hemos abandonado porque pues, nos hemos diversificado en otros temas, y bueno, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros Mónica Uribe, destacada politóloga aquí de México e internacional, y ella es comentarista de TV Fórmula. Qué gusto que estés con nosotros, Mónica. Mil gracias, Enrique. Pues sí, ya los extrañaba un poco, pero bueno, aquí estoy. Mucho gusto en estar con ustedes. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar porque los tiempos nos comen y, exacto. Y aquí tenemos una presentación que espero que sea de su agrado, sobre todo que nos ayude a ilustrarnos. Esperemos que la tecnología no nos haga alguna jugada rara. Aquí tenemos la portada que alude justamente a la saturación de spots que ya tenemos en la televisión abierta y que pues todavía faltan las campañas, o sea, a fines de marzo vienen ya las campañas. Y aquí tenemos la presentación, México 2021, elecciones de alto voltaje, ¿sí? Y decimos alto voltaje por las tensiones que ya se sienten y que la pandemia de alguna manera las encubre, pero pues cada vez de la superficie, de abajo hacia la superficie, ¿no? Que cada vez las vemos más. Bueno, como ya es un lugar común y pues todo el tiempo nos lo están recordando, son las elecciones más grandes de la historia, se habla pues por el tamaño del padrón, casi 95 millones, por más de 21,000 cargos de elección popular que se van a elegir, y en fin, una serie de datos que implica esta elección. Mónica, ¿cómo ves este tamaño de elección? Bueno, los números son impresionantes, sin duda. O sea, no podemos decir que un padrón de casi 95 millones de personas sea una cosa, pues, de no tomarse en cuenta. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que ojalá no gane la abstención. Ese es el verdadero problema al que enfrentamos, como en toda elección intermedia, siempre la votación, la afluencia de electores es mucho menor, siempre. Esperemos que en esta ocasión no suceda así, porque sería una verdadera tragedia que esto pasara. En efecto, las elecciones intermedias son las que tienen el mayor nivel de abstencionismo comparadas con las presidenciales. Claro. Y solo son más las elecciones locales. O sea, en las elecciones locales como las que pasó de Coahuila y Hidalgo, ese nivel de abstencionismo sí superó al de las intermedias. Que se me hace raro, fíjate, porque a veces hay ocasiones en determinados estados donde el abstencionismo en elecciones locales disminuye sensiblemente, porque finalmente tienes más de cerca, la autoridad más cercana es la municipal. Entonces, la gente conoce generalmente, en algunas ocasiones, no en las grandes ciudades, obviamente, sino en muchos espacios semiurbanos, la gente se conoce y saben quiénes son los candidatos y los pleitos están a flor de piel y a lo mejor es una misma familia la que sigue teniendo el poder en el mismo lugar, pero eso nos refleja un sistema político aparentemente moderno, pero con muchos atavismos. No sé si tú opinas lo mismo en ese sentido. Bueno, lo que pasa también depende de las elecciones locales. Cuando son de gobernador cambia el asunto, ¿no?
Entonces, aquí va a haber Claro, un fenómeno que se conjuga lo local con lo federal, incluyendo 15, incluyendo los 15 15 gubernaturas. gubernaturas, ¿no? Bueno, justamente aquí están los cargos, los principales cargos en juego, ¿no? Porque son más de 21,000, pero evidentemente hay unos más importantes que otros. Entonces tenemos 500 diputaciones federales, que es algo importante, o sea, todo el Congreso Federal, 15 gubernaturas, vemos aquí estados del norte, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas. 30 congresos locales, solamente en Coahuila y Quintana Roo, ¿no? 1,063 diputaciones, 1,908 alcaldes de 30 estados, solo Hidalgo y Durango, ¿no? O sea, es una elección pesada, Mónica. Claro, porque tienes tres núcleos urbanos importantes. Bueno, dos muy importantes fuera de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Ahí las tienes. O sea, tú puedes decir, bueno, pesa Chihuahua, puede que algo. Pesa Sinaloa, sí, sí pesa. Todos pesan de alguna manera, ¿no? Hasta Nayarit, que es un estado que es muy pequeño, que por cierto se acaba de declarar el gobernador en bancarrota y que no le va a dar recursos al Instituto Electoral local. Eso es gravísimo de entrada, ¿no? Pero el punto es que en esta elección tienes 500 diputaciones, 300 que son distritales, uninominales, que son las más competidas, donde la oposición trata más o menos de llegar a un acuerdo, por lo menos en un poco más de 150 distritos están tratando de llegar a un candidato común. En la parte plurinominal, pues están tratando de empujar listas que ganen, pero está difícil. Pero a mí lo que me preocupan son básicamente Jalisco y Nuevo León, porque son con altas concentraciones urbanas, tienen un peso muy importante en la economía. Y Y electoral, tienen más distritos electorales. exacto, en términos electorales son muy grandes y por otro lado, yo no creo que Morena se vaya a dar el lujo de dejar que la oposición pase, no porque no gobierne, porque en este momento ambos estados están en manos de la oposición, pero son verdaderamente peces demasiado suculentos como para dejarlos ir, sobre todo tomando en consideración que el presidente quiere avasallar con todo. Entonces, creo que van a dar una lucha intensísima desde el gobierno federal por no perder plazas y ganar algunas otras. Fíjate, las gubernaturas en juego, la mayoría está en manos de la oposición y solo una está en manos del partido oficial. Pero en el caso de los congresos locales es al revés. 20 congresos están bajo control de Morena. Entonces, fíjate qué compleja elección, ¿no? Por un lado, pues la oposición se juega el pellejo en las gubernaturas. Pero por otro lado, en los congresos locales, quien se juega el pellejo es Morena, y igual en el Congreso Federal, ¿sí? Claro. Entonces es complejo, ¿no? O sea, aquí es muy difícil un análisis porque es muy complejo, ¿no? Aquí cuando se combina lo federal y lo local influyen muchas cosas, ¿no, Mónica? Mira, en este momento yo veo tres aspectos que influyen profundamente. Uno, la percepción que la población en determinado lugar tenga de la gestión gubernamental federal y local. Ese es un ámbito. El otro ámbito es cómo les ha ido económicamente en lo concreto. Eso verdaderamente, ahí Ríos tenía razón, la panza es primero, no hay duda. Sí, Pero recuerdo el libro. el libro de Ríos, la paz es primero y el del sombrerito y las botas y ya saben, la Sí, superhevilla, el geniales libros. bigotón. Bueno, y el tercer aspecto que para mí en este momento coyuntural es importante. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia y cómo se ha gestionado en cada espacio? Porque justo este es el punto, el imponderable, que le pega al gobierno de López Obrador. O sea, que puede utilizarlo a su favor, sí, que no lo ha hecho, pues no lo ha hecho. Han cometido una serie de errores en el manejo de la pandemia que dejan ver la desorganización, la falta de conocimiento administrativo, la falta de experiencia en la gestión de gobierno, la falta de experiencia en la gestión de programas y políticas públicas. O sea, dejan ver la fragilidad
de este gobierno, porque en realidad es muy frágil, es como un gigante con pies de barro, que aparentemente tiene, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, sí tiene la fortaleza de la legitimidad de origen, pero la de gestión no la veo. Sí veo tres factores que pueden ser muy fuertes ahí. Muy bien. Ahora aquí la elección presenta algunas novedades, e incluso, bueno, aquí me faltó incluir uno que son las urnas electrónicas, que es una novedad. Pero bueno, una novedad tiene que ver con la reelección de diputados federales y locales y alcaldes, ¿no? Es una novedad de la elección. Otro es lo del voto electrónico en 10 entidades, sobre todo para los mexicanos en el extranjero, que es algo de gran relevancia porque yo pienso que en el futuro tendrá que imponerse esta modalidad. Luego la figura de diputado migrante, que originalmente estaba nada más para la Ciudad de México y parece que hay una resolución del tribunal que se debe extender a todos los estados como los que aquí se citan. Luego que haya 3 partidos nuevos, esto no es novedad en sí mismo, pero lo novedoso de que haya 3 partidos nuevos es que casualmente todos son adictos al régimen, ¿no? O sea, en otras elecciones, pues ha habido pues, algunos partidos pues, que sí son de oposición, pero tanto redes sociales progresistas, Fuerza Social por México y Encuentro Solidario, pues son políticos que son del régimen, ¿no? Uno lo controla el Bester Gordillo, el otro Pedro Aces, que era suplente del senador expanista, ¿no? Se me escapa el nombre. De Espino. No, No. el que estaba en el Seguro Social. Germán Martínez. Y en cuanto Solidario, que es de Hugo Eric Flores, que es un partido que también está adicto al régimen, ¿no? Entonces, otra novedad. Y una que me faltó aquí incluir es sobre la urna electrónica, que también es novedad de esta elección. ¿Cómo ves estas novedades de la elección, Mónica? Bueno, vamos por partes. La reelección de los diputados, a veces la siento como una reconducción presupuestal, así tal cual. A veces creo que tiene sentido, porque ¿para qué entras a cuestiones de campaña? ¿Para qué gastas recursos? ¿Para qué mueves el asunto si a lo mejor está funcionando? El problema es cuando el susodicho sujeto no funciona. Entonces, esa es la parte de la reelección inmediata que yo veo complicada, que por cuestiones políticas un sujeto ocupa una curul y resulta que en lugar de ocuparla 3 años como para una circulación de las élites incluso, pues ahí se queda enquistado como rémora. Claro, muchos sistemas políticos funcionan así, el sistema legislativo norteamericano así funciona, se quedan 1000 años ahí en la Cámara o en el Senado, digo, pero en México no estamos acostumbrados a eso. O sea, sí es choqueante. Ese es el punto número 1. Pero fíjate, perdón, antes de que pasemos a otro, el problema que yo le veo aquí a la reelección como se está dando, es que se aprobó de que los que están ahorita en la Cámara siguen cobrando y siguen gozando todas sus prerrogativas. Entonces, ahí hay una inequidad muy grande con los nuevos. Imagínate, Pues, más aún si es alguien independiente que tiene que cumplir con una serie de requisitos muy difíciles, tiene que competir con alguien que ya tiene todo un aparato a su servicio y aparte cobra y goza de privilegios, Mónica. yo lo veo, a mí no me gusta en realidad. O sea, si me dices, ¿te gusta la reelección? Pues te digo que es como la reconducción presupuestal, todos los errores se quedan ahí. O sea, no hay una forma de corregir los errores. Eso es lo que no me gusta, que a la mera hora, pues sí, primero los candidatos independientes en realidad se las ponen más difíciles que los 10 trabajos de Hércules, la verdad. O sea, es casi imposible llegar a ser un diputado independiente a menos de que compitas por un partido y luego te salgas de la bancada. Eso es un hecho. Pero sí, es inequitativo sin duda. Ahora vamos al voto electrónico. A mí me parece bien, pero el voto electrónico en México tiene un tema que no nos podemos quitar, y es el tema del fraude electoral, de la idea de que de pronto va a haber un algoritmo y va a cambiar la distribución del voto por los intereses del partido en el poder, como ya se supone que ocurrió una vez. Se supone porque no lo sabemos, en 2006. Debería ser el voto electrónico, la verdad, te ahorrarías ese gasto inmenso, porque si hay una democracia cara es la mexicana. Es tal nuestro horror, nuestro temor,
y nuestra indisciplina, ojo, tenemos que hacer elecciones caras y complicadas, hipervigiladas, porque no creemos en los resultados, porque pues, estamos tan acostumbrados al fraude que tenemos la idea de que si el fraude del famoso, el ratón loco, el carrusel, la embarazada y todas esas tecnologías de los años 80 del siglo pasado, eso ya no se va a hacer, es dificilísimo, o sea, no va por ahí. Pero el conteo electrónico de votos a mucha gente le puede causar estrés porque, ¿qué tal si hay un algoritmo? Por ejemplo, esta es una de las preocupaciones. A mí me gustaría verdaderamente tener unas elecciones absolutamente transparentes, que podamos ver casi voto por voto, casilla por casilla, y que no nos engañaran. Eso sería lo ideal. Pero el voto electrónico no sé si en este momento contribuye a eso, pero no se puede hacer de otra manera dado el contexto. El contexto de la pandemia cambia por completo el escenario político. Ese es un segundo punto. La figura del diputado migrante. Si quieres, antes de pasar a esa figura, lo que dices del voto electrónico es muy cierto, sobre todo porque, aparte de la desconfianza que tú señalas, que es muy lógica, ha habido un proceso de desinstitucionalizar, que la democracia mexicana gradualmente iba construyendo instituciones para ir regulando una infinidad de cosas, ¿no? Pero ahora que vivimos una época de hiperpresidencialismo, que se busca que todo dependa del presidente, entonces, evidentemente que aunque haya el Big Data, hay tecnologías para encriptar el voto, o sea, simplemente lo que usa el SAT, ¿no? Para proteger el manejo de datos. Sí hay medios tecnológicos para proteger. El problema es que en la actualidad las instituciones se están poniendo al servicio del presidente. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? De que si monitorean el sentido del voto y ve el gobierno que puede perder la elección, ahí es donde surgirían los algoritmos y la mano negra para evitar perder la elección, ¿no? Entonces ahí te doy la razón en eso, ¿no? Sí es la alternativa, pero no en este momento. Y a lo mejor lo que se practica en esos estados sirve de laboratorio, ¿no, Mónica? Es probable, yo creo que sí existe esa idea de lograr que lo que suceda sobre todo ciudades como, ¿qué te puedo decir? Grandes, como Querétaro, que yo creo que en estos estados es la ciudad más grande, la que podría tener una diversidad electoral más importante. Yo creo que es importante aprobar. Creo que la presencia de la oposición ahí podría garantizar que no hubiera tanto chanchullo, pero, y sobre todo porque los organismos electorales son autónomos, son estatales. Pero aquí hay un tema fuerte y tú lo señalaste con mucha tingencia. El punto es la desinstitucionalización y la fragilización del sistema. Ese es el verdadero punto, porque a la mera hora los organismos autónomos del Estado fueron creados a partir de la segunda mitad de la década de los 90 para cumplir las funciones que originalmente el Estado no había contemplado, es decir, derechos humanos, arbitraje en ciertos temas económicos, obvio, electoral, o sea, todas estas labores del Estado, no del gobierno, del Estado, se mandaron a organismos autónomos del Estado, pero el presidente no quiere entender para qué y cómo y por qué sirven. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es pues volver a los años 70. El manejo personal del poder, ¿no? Exactamente. Entonces, como lo definió Cosío Villegas, el hiperpresidencialismo realmente es lo que estamos viendo. Claro, nos asusta más porque nos acostumbramos a la democracia, como sea, buena, regular, parcial, local, a veces general, algunas otras, nos acostumbramos a una lógica cultural distinta. Entonces, de pronto, este señor viene con una idea completamente atávica que nos quiere regresar casi como volver al futuro, pero vamos a regresar. Pues bueno, eso es lo que nos tiene impactados como ciudadanos, porque en realidad él no comprende la idea del ciudadano moderno. Para él, el ciudadano es un ciudadano corporativo o completamente atomizado a partir
de la desestructuración de cuerpos intermedios, que es lo que ha hecho el presidente. O sea, su idea de que, y aquí es donde se va a ver claramente las elecciones, de evitar que existan intermediarios en la asignación directa de recursos a las personas, etiquetados, por supuesto, pues a él le resulta muy conveniente porque es asociar el beneficio con una figura presidencial. No hay cuerpos intermedios, no hay sindicatos, no hay asociaciones intermedias, no hay nada que medie entre el presidente y la ciudadanía. Pues nada más es el pastor y su rebaño, ¿no? Entonces... O el buenismo. El buenismo, o sea, porque a la mera hora es una forma muy antigua de hacer política que es muy difícil en un Estado nacional moderno con esta cantidad de ciudadanos, de electores y de población, porque no la población es enorme, 129 millones de personas. No todos son ciudadanos, pero no todos tienen la edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El presidente está logrando desarticular no solamente las instituciones, sino una nueva cultura política que estaba germinando y ahí la llevábamos. Y de pronto le echó para atrás. El diputado migrante, ¿qué dice al respecto? A mí se me hace, la verdad, una inutilidad. O sea, migran porque tienen una necesidad económica. No habría migrantes si el gobierno mexicano resolviera toda una serie de variables económicas y resolviera el tema del pleno empleo, por ejemplo. Y lo va a resolver menos porque está ahogando a la iniciativa privada. O sea, yo no veo cómo empresas paraestatales, como las Mil y Fracción que había hace 30 años, podrían en este momento generar riqueza. No veo cómo. Oye, pero no será porque quiere activistas en el extranjero que promuevan el voto allá. A eso iba. O sea, es una inutilidad que le sirve para sus fines personales, no para un sistema. Ese es el punto. Ahora, con respecto a los 3 nuevos partidos, los 3 merecen mi menor respeto. ¿Por qué? Porque son partidos satélites. Son como paleros dirían, ¿no? Son paleros. Y el peor, espérenme tantito, nada más que deje de ladrar el animal, el peor es el encuentro social, o cómo se llama ahora, no lo sé, porque ese sí transgrede el artículo 130. A mí que no me vengan, como especialista en religiones, yo te puedo decir que mucha de la gente que ahí milita son pastores. Lo que pasa es que como, a diferencia de las iglesias históricas, no hay una distinción entre el laico y el sacerdote. Entonces, en un momento soy pastor y en otro momento soy diputado. Bueno, pasemos a los riesgos, porque nos come el tiempo, perdón que interrumpa. Claro. Uno de los principales riesgos de la elección es la misma pandemia, cada vez más contagios y muertos. ¿Cómo va a incidir todo este escenario? Fíjate, en el conteo de la derecha fue por el 8 de febrero, que agregando los datos del INEGI se rebasaron por primera vez los 200,000 muertos. Y en el lado izquierdo es el puro conteo oficial, el 16 de febrero se rebasaron los 2 millones de contagios. Entonces, pues de aquí a junio, pues a lo mejor baja el ritmo, quisiéramos todos, pero de todas maneras, ¿cómo ves, cómo va a influir esta pandemia en la votación, Mónica? Hay 2 elementos básicos aquí. Uno, la pandemia per se, y que ya de por sí el mal manejo de la pandemia es malo para un gobierno. Es un gobierno que no logra generar una dinámica administrativa de un servicio que le corresponde al Estado, de entrada está mal. O sea, creo que el gobierno mexicano no está cumpliendo con la obligación del Estado mexicano de administrar las vacunas a tiempo y en forma a medida que esto haya podido ser posible. Y no han negociado lo suficientemente bien como para tener en este momento a la disposición, como la 15ª economía mundial, estas vacunas. Está sumamente rezagado el asunto porque no tienen pericia en la negociación. No sirven. Ese es un aspecto. No sirven y eso tendría que ser castigado por el elector. Ahora, el impacto directo se puede medir de 3 maneras. Uno, el número de personas que participan como electores. Obviamente,
Esta cifra que tenemos de muerte sabemos que no es cierta, porque hay un subregistro y probablemente tendremos que multiplicar por 3.2. Digo probablemente porque no sabemos en realidad cuál sería el radio, pues, la ratio. Bueno, eso es uno. Dos, con la pandemia tenemos un problema logístico. ¿Cuánta gente va a tener miedo de participar como funcionario de casilla y va a querer asistir a todo este proceso de entrenamiento electoral? O sea, pregunta. Esa es una pregunta interesante. ¿Cuánta gente de los partidos va a decir, no, pues yo la verdad no quiero estar en casilla? O sea, ¿vamos a tener todos los funcionarios electorales que se necesitan? Es un punto. Y el tercer punto es, ¿cuánta gente va a votar? Ese es el tercer punto. O sea, la primera es, ¿cuánta gente va a votar en términos de las posibilidades de gente que vote? Pues tenemos un padrón. Ese padrón no está depurado. Seguramente hay 1 millón de personas menos, o va a haber un millón de personas menos en ese momento, porque no sabemos cómo va a rebrotar la pandemia a pesar de la vacunación de las personas mayores después de Semana Santa. Hay un problema ahí. O sea, la gente, tenemos dos problemas en el manejo de la pandemia. La necesidad de la gente, que es real, y la falta de ejemplo por parte del gobierno, independientemente de su inutilidad en la administración de la pandemia o en la gestión de. Entonces, sabemos que las playas se van a abarrotar y que va a haber un montón de contagios después de Semana Santa y que se va a morir mucha gente. Eso lo sabemos, a pesar del proceso de vacunación. Pero el proceso de vacunación está siendo onda gallo-gallina, es por goteo. Entonces, no creo que esto deje de tener impacto tanto en el proceso como tal, en el proceso electoral, en las campañas, que las campañas no van a poder ser físicas, ojo, y va a ser muy mal visto que los partidos gasten dinero en exceso en campañas. O sea, las campañas tienen que ser virtuales y que se olviden de andar comprando gorritas, lapicitos y ese tipo de cosas. Eso no se va a poder. La campaña ras de suelo no se va a poder hacer. Y si la hacen, hay más riesgo de contagios. Ojo, ese es un punto. No, fíjate, el segundo riesgo, este uso electoral de la vacuna. ¿Tú crees que no fue es tan obvio que es muy difícil de esconder un asunto? Se dice que, bueno, se dio prioridad a los adultos mayores porque es un sector vulnerable. Sin embargo, yo lo veo de otra manera. O sea, desde un punto de vista, digamos, de la mera salud pública, en general, este sector vulnerable es el que está más guardado. Y en la práctica, el sector más vulnerable es el que está trabajando. O sea, y que ha sido, y tú lo ves en los números, los que más han muerto no son adultos mayores, sino a la población entre 30 y 60 años. O sea, nuestra corte, para ser exactos. Y fíjate, yo veo que la estrategia de vacunación es meramente electoral, porque se busca asegurar que los adultos mayores sean los que voten, ¿no? O sea, el gobierno los quiere proteger no porque sean adultos mayores en sí mismos, porque les preocupe su salud y que no les pase nada, sino lo está protegiendo porque sabe que es uno de sus reductos electorales. Entonces, tiene que asegurar ese voto. ¿Cómo ves este asunto, Mónica? Bueno, coincido contigo de entrada, por supuesto. O sea, yo creo que la estrategia de vacunación debe haber sido completamente distinta. Primero, creo que se pudo haber hecho y no lo hicieron por codiciosos, porque esa es la palabra, no voy a decir codos porque es demasiado coloquial, pero sí son codiciosos. O sea, el manejo personalista de los recursos públicos, porque es eso. Es mi dinero, es tu dinero, es el dinero de toda la ciudadanía, de toda la población, porque todos pagamos impuestos directos e indirectos. Ese dinero lo está manejando López Obrador como si fuera su dinero, y no entiende que no es su dinero, que lo que nos interesa a los ciudadanos es la mayor seguridad del mayor número de personas. Entonces, en lugar de estar asignando recursos a sus infiernitos, le hace Dos Bocas, el aeropuerto pitero, globero y bicicletero y chiclero de Santa Lucía, y el trenecito Chuchumaya,
sea, porque en realidad es eso, eso se debió haber transferido, cortar estas obras momentáneamente si tú quieres y transferirlo a la compra anticipada de vacunas. ¿A ti qué te importa? Si tú, a ver, tú como gobierno quieres ser un gobierno eficiente para que voten por ti de nuevo, si tienes acá algo, pues lo que haces es que gestionas de una manera correcta la pandemia y no te arriesgas a que por un mal manejo tengas un voto de castigo. Aquí apostaron al revés, sabiendo el tipo de cultura política, pero tienen demasiados cabos sueltos, Enrique. Yo lo que estoy viendo es no solamente el problema de la vacunación, o sea, están vacunando a los viejitos, que tiene sus bemoles. Los viejitos de 90 años no van a ir a votar. A lo mejor sí la persona de 60, 70 años sí va a ir a votar y qué bueno que la vacunen, pero los más viejitos no van a ir a votar. Segundo, otros aspectos del tema sanitario. Por supuesto, se ve claramente el talante hasta genocida, diría yo, en ni siquiera buscar un sistema de abastecimiento de medicamentos lógico. Lo que hicieron con ese sistema fue criminal. Los números no mienten. Hasta fines del año pasado había 1,600 niños, pacientes de cáncer, muertos por falta de medicamentos. Esto no es que todo el mundo tenga cáncer, pero es un tema muy sensible. Y esto no lo están viendo. Y esto está sucediendo con diabéticos, con personas con VIH. Es un segmento importante que no le están proporcionando para aquello que en el fondo sí pagan. No es dádiva del gobierno. Ojo, y eso es lo que están manejando, que el gobierno es tan bueno y el presidente es tan buenito que les está dando las medicinas cuando no le está dando nada. O sea, aquí yo lo que veo es un gobierno de baba. Y lo he dicho en todos lados. Esto es un gobierno de pura baba. Claro, el uso electoral de la vacuna, si lo usan mal y les sale mal, lo van a pagar muy caro. Y todo pinta a que hasta el momento le han podido librar, pero tenemos menos de un 2% de población vacunada. Y tenemos vacunación desde el 24 de diciembre, llevamos 2 meses y tenemos 2% de la población. Es un absurdo. Ahora, si dependemos de lo que nos den de vacunas, pues sí, porque yo no veo que el COVAX esté funcionando. Estamos viviendo de vacunas que nos están dando algunos gobiernos amigos, pero eso sirve para muy poco. Pero hay otro tema también terrible. Empezar por las zonas depauperadas y rurales. Eso no tiene lógica, porque es donde hay menos personas enfermas. Las zonas de mayor densidad poblacional, pues donde la gente se enferma y donde la gente verdaderamente se contagia. O sea, si van a Tinguindín a vacunar a los viejitos mayores de 60 años, a lo mejor hay 4 viejitos mayores de 60 años y están dejando de vacunar a 4 personas como tú dices, que son económicamente activos y que se pueden contagiar porque trabajan, y pues realmente ni siquiera sabemos si están utilizando bien las vacunas. Y bueno, la historia de los servidores de la nación es como para ponerse a llorar. Dicen que ya los quitaron en la Ciudad de México. No me gusta. Ahora, muy relacionado con este asunto es la compra directa o indirecta de voto. Aquí tenemos el padrón de beneficiarios del gobierno y cómo pues ya tienen muy segmentado su mercado electoral. Ellos apuestan a tener 22 millones de votos duros y pues ha sido hasta grotesco cómo están utilizando estos apoyos de que con el pretexto de que vienen las elecciones, pues les adelantan, ¿no? Para que digan, no, es que les están comprando el voto. Sí, nomás que ahora es anticipado, ¿no? O sea, en lugar de dárselos en mayo, se los están dando antes, ¿no? Para que no se vea tan grotesco, de todas maneras se ve, ¿no? Es grotesquísimo. Y también a los jóvenes, ¿no? Porque no les basta el sector de adultos mayores, sino también tratan de copar estos programas de jóvenes construyendo el futuro, pues también es un programa meramente electoral.
pero coincido en lo que estás señalando y aquí también se ha visto que se han operado muy mal. ¿Cómo Yo ves creo este que sí asunto? les va a costar. Yo creo que sí les va a costar porque, a ver, una cosa es que el presidente esté bla, bla, bla y pontificando todas las mañanas. Cuando contrastas la realidad con lo que dice las mañanas, dices, madre mía del perpetuo socorro, o sea, esto no tiene nada que ver entre lo que dice, entre lo que piensa, lo que dice, lo que hace y lo que vocifera y lo que piensa, pues quién sabe. No, o sea, no vemos que haya una correlación. Cuando nos habla del mejor aeropuerto del mundo y parece un jacalón, yo sí lo veo, mucha gente lo verá. Yo no sé si lo ve la población objetivo, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero el punto es que es demasiado evidente, demasiado, como tú dices, grotesco, la compra de votos. Ahora, lo que yo me preguntaría, las personas mayores, que puede ser un grupo interesante para él, porque si tienen la reminiscencia del pasado, si se acuerdan del glorioso pasado priista, que sí podrían buscar votar por algo semejante. Mi papá, que en paz descanse, hace muchos años, era un fervoroso López Obradorista. Yo lo volteaba a ver y le decía, papá, es que neta, estás enloquecido, ¿sabes lo que ha hecho este hombre? En lugar de meter metro, mete segundos pisos y ni siquiera se pueden auditar. No, no, este hombre es maravilloso, mira todo lo que quiere hacer. Claro, porque era el tipo de segmento al que el discurso de López Obrador le podía gustar. Mi papá tendría 90 años ahorita, entonces lo podría ver así como algo padrísimo, pero la gente que tiene menos de 70 años, que es este sector que entra dentro de los viejitos, que yo ya no los veo tan viejitos, francamente, creo que ya hay gente crítica. O sea, no creo que esa apuesta les sea del todo favorable. Ahora, a los ninis, a estos que les está dando los 12,000 pesos de un tirón, que les va a servir para el enganche del triciclo y para irse de vacaciones en Aventón, Acapulco, esos creo que los tiene más amarrados, porque no conocen otro mundo y porque les está vendiendo el discurso de que el neoliberalismo malísimo y todo. Yo no sé, pero el neoliberalismo permitió un crecimiento constante. El problema fue la distribución de la riqueza. Eso vamos a estar de acuerdo, y los gobiernos anteriores tuvieron muchos errores, pero ninguno hizo la bola de barbaridades que está haciendo este señor. Y la bronca es que todo el día están machacando. O sea, la mañanera es un instrumento muy efectivo para adoctrinar a la gente. Porque Ahorita pasamos a ese, perdón, te interrumpa, pasamos a ese punto, qué bueno que lo señalas, sobre el proselitismo presidencial de las mañaneras. Continúa ya que estás metiendo este tema. pues es que verdaderamente, sin decirlo, voten por mí y voten por mi partido, se la pasa diciendo que el resto es una basofia. O sea, todos son malos, todos son mis adversarios. Los gobiernos no liberales, aquellos que, sobre todo la prensa se la trae, a todos los medios de comunicación se los traen en salsa verde. ¿Por qué? Porque sabe que los medios están informando lo que está sucediendo. Entonces, por supuesto, informan y no son congruentes con su discurso, entonces van en contra de sus intereses. Es obvio porque lo está haciendo. Pero aquí el tema es que se va a saltar la ley. Es un hombre que verdaderamente no conoce los límites. Es el tipo de personalidad narcisista, sobre todo cuando es maligno como es este hombre, a la mera hora se saltan todas las trancas porque no tiene límites. Y como su ego es tan grande, a lo mejor no va a hacer, porque tiene su parte inteligente, su parte estratégica, a lo mejor no va a nombrar a los partidos como tal, a lo mejor no, lo va a hacer de tal manera que intentará que no constituya un delito electoral, que va a incurrir en delito, sí. ¿Y cuál es el papel de la ciudadanía? Pues denunciarlo. Ahora, es de que lo denuncia ante las autoridades judiciales electorales, a que pase algo, eso es muy distinto, porque el problema también es que muchos organismos autónomos, y lo vimos con la Contaduría Mayor de Hacienda, hoy Auditoría Superior de la Federación, pero yo le digo a la antigüita porque también soy medio antigua,
vimos que se doblaron. Y ese es un problema muy fuerte. No están habiendo contrapesos efectivos. Y uno de los problemas es el proselitismo. Ese proselitismo que va a ocurrir y que yo no sé si será sancionado o no. Me preocupa. Fíjate, toda la lucha por la democracia tuvo como ejes justamente evitar que el presidente interviniera, no solo en las campañas, ¿no? Porque, fíjate, tal como está aquí en el artículo 41, se refiere durante el tiempo que comprenden las campañas, fíjate, ahí yo ya veo un problema en esa redacción, porque debió haber dicho durante el proceso electoral. O sea, de septiembre en adelante. Exacto, ¿no? Porque no es solamente, si cada vez acotas más las campañas, al final va a ser una semana de campaña, ¿no? Ojalá pongas en una campaña. Pero si queda esta redacción, sí, ojalá, pero si queda esta redacción así, entonces ya le diste toda la pista al presidente. Claro. Y entonces, pues, otra vez, hay inequidad en la contienda, hay parcialidad, y sobre todo, pues todo está a favor del gobierno y todo en contra de la oposición. Entonces, eso no puede ser un proceso electoral libre, porque Pues, si está todo parcial e inequitativo, por eso Morena dice, sí, quítenle dinero a los partidos, sí, pues no necesita tanto porque el gobierno la apuntala, y entonces, pues sí, la figura de conservador le sirve al presidente para referirse sin decir el partido o la persona. Ya todo el mundo sabe porque él ya posicionó esa figura, figura mitológica, ¿no? Que era antes como el conservador, ¿no? Que era como decir el enemigo del pueblo antes, ¿no? Ajá, claro, ahora es el conservador. Y en Rusia todo el mundo sabía quién era el enemigo del pueblo. Claro. Aquí en México ya todo el mundo quién sabe son los conservadores. Entonces ya con esa mitología que ha generado, y ahí está una de las claves de por qué ha sido eficiente el proselitismo presidencial para sus fines. El populismo autoritario es verdaderamente una de las peores cosas que le puede suceder a una democracia. Si nos atenemos a los sistemas puros, a los regímenes puros o impuros, yo creo que la demagogia, que ya en México está cayendo en oclocracia, por no decir caquistocracia, nos lleva a pensar en el papel del líder. Creo que en un sistema político como el mexicano, en una sociedad altamente patriarcal, el papel del líder es muy importante. Si tienes un líder atávico, obviamente lo mucho o lo poco que se haya avanzado a partir de elementos de la modernidad, por supuesto el sistema electoral era, yo creo que es uno de los sistemas más acabados del mundo, si lo vemos desde la perspectiva comparada. Incluso el sistema político mexicano es muy sofisticado. O sea, desde tiempos del PRI era muy sofisticado y se fue complejizando más hasta llegar a un sistema altamente sofisticado y complejizado con muchos pesos y contrapesos que lo teníamos en 2018. Si el presidente en 2018 hubiera hecho la mitad, o sea, me estoy refiriendo a Peña Nieto, hubiera hecho la mitad de todas las cosas que este señor ha hecho, bueno, ya lo hubieran linchado. ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron los dos errores principales de Peña Nieto? La corrupción, que fue muy fuerte, y el tema, que ahí entra el tema de la Casa Blanca, que ahora te pones a ver y dices que la Casa Blanca fue un tema baladí. Y el otro tema, Ayotzinapa, que para mí no es un tema de Estado, es un tema de gobierno. ¿Por qué? Porque creo que el Estado es un ente de ficción, y ahí el que operó todo el asunto fue el gobierno. El gobierno local y ciertos agentes del gobierno federal. Yo tengo mis dudas de llamarle crimen de Estado. Pero fueron los dos errores. Si no hubiera cometido esos errores, a lo mejor, y otros más, pues, pero de menor envergadura, por lo menos en nivel de lo conocido públicamente, de información, a lo mejor no estaríamos viendo a López Obrador. Yo creo que López Obrador llega al poder al tercer intento por las estupideces que hicieron del 2000 hasta el 2018. O sea, eso es un hecho. Porque creo que la mitad de los electores de López Obrador votaron por él porque alucinaban las otras opciones. Entonces dijeron, no, pero si tú sumas
la gente que anuló su voto, la gente que votó por el PRI, la gente que votó por el PAN, es mucha más gente que la que votó por López Obrador y los abstencionistas también. Entonces, una minoría en realidad se lleva a este gobierno y es una minoría rapaz, una minoría muy, muy acomplejada y una Revanchista, revanchista. revanchista. Pero es las dos cosas, acomplejada y revanchista, porque el revanchista, pues sí está muy mal, pero si no está acomplejado, le baja, pero si además está acomplejado, es peor. Ahora tú comentabas lo de la Auditoría Superior de la Federación, que es un caso pues, de escándalo que habría que luego analizar. Pero ve el asunto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Como para llorar? O sea, es un gran riesgo para esta elección que hubiera pues un tribunal faccioso, parcial, alineado al gobierno, que le diera el registro a partidos, por ejemplo, que el INE había bateado, Claro. que el tribunal lo revocara, partidos que son corporativistas y también, y de hecho, Encuentro Solidario, tú lo mencionaste, que es un partido evangélico. Luego le revoca decisiones al INE como que el presidente puede seguir con sus discursos maniqueos, polarizantes, en fin. ¿Cómo ves este riesgo para la elección de los órganos? Por supuesto que es un riesgo real, un riesgo perceptible desde ya. Y bueno, te lo diría en mi idioma. Es patético que un tribunal electoral federal parezca lacayo babeante y suplicante delante del Poder Ejecutivo Federal. O sea, no entiendo por qué no entiende que es independiente. ¿Le tienen miedo? Porque eso es lo que yo creo. Mi hipótesis es que parte del miedo, no parte de una idea de que López Obrador va a compartir el poder con estos grupos, porque no lo comparte, sino parte del terror. Y mi hipótesis central de por qué no está respondiendo la oposición ni los poderes autónomos es porque todos tienen cola que le pisen y saben que López Obrador tiene los pelos de la burra en la mano o lo sospechan. Ese es el verdadero problema. Ahora ve lo de las candidaturas impresentables como la de Salgado Macedonio, cómo se está degradando la política, cómo con tal de imponer a alguien que se sabe que tiene vínculos con crimen organizado, que tiene clientelas, pues también de dudosa reputación, pues por esa razón él es candidato pese a todas las protestas y lo impresentable que resulta, pues todas las demandas que tiene contra él. ¿Cómo ves este asunto, Mónica? Mira, partiendo del patético hasta patetiquísimo, o sea, es verdaderamente un oprobio que alguien, ni siquiera que sea presidente, que alguien presente a este señor como candidato para dirigente del condominio o de la cuadra. O sea, no da el ancho para nada. Aquí es donde vemos no al capitalismo de cuates, el crony capitalism, sino vemos al sistema político de cuates. López Obrador siempre va a preferir a sus amiguitos y a la gente que considera leal hasta beber las heces que a gente idónea para el cargo. Es un gran problema para López Obrador es reconocer la idoneidad para el cargo. Si tú te fijas en su gabinete, todas las elecciones que ha tenido, nunca ha privilegiado el conocimiento ni la técnica, sino la lealtad a su persona. Y eso es lo que le garantizaba a este hombre. ¿Por qué? Porque había tres, Luis Welton, Néstora, que es senadora, que también tiene un récord medio criminal. A mí no me gustaría estar sentada junto a ella. Está Beatriz Mojica, ¿no? También. Está Beatriz Mojica, que es una gente decente a mi juicio. Y estaba este señor Salgado. Y por supuesto los Sandoval. Ahora, ¿cuál es el tema? López Obrador le quería dar una lección a los Sandoval. ¿Por qué? Porque los Sandoval se estaban saltando las trancas, a pesar de que son más López Obradoristas que el mismo López Obrador. Pero como buen autócrata, porque es lo que es, no quiere que nadie tenga más poder y él mismo es el fiel de la balanza. Entonces, ¿qué hizo? A ver, los Sandoval me han metido en 3 o 4 líos, no me conviene darles mucho poder, sino mantenerle la zanahoria enfrente. Dejó al Ackerman, lo dejó en Canal 11 con su programa, pues que se haga bolas, al fin hace propaganda.
La mujer tiene los 10 contados en la Secretaría de la Contraloría porque ni picha, ni cacha, ni deja batear, tiene equipo, no lo presta y es cero transparente. Uno de los grandes problemas del gobierno de López Obrador es la falta de transparencia y uno de los polos de la falta de transparencia es la Secretaría de la Función Pública, con esta mujer, con Irma Erendira Sandoval. Bueno, darles Guerrero habría sido darles mucho poder y López Obrador compartimenta el poder. Su lucha siempre es compartimental. Él no genera grupos, genera alianzas directas con las personas. Y aquí lo vemos claramente. Ahora, Sandoval, ¿por qué defendió tanto a Sandoval? Porque le están diciendo a Salgado. Perdón, a Salgado. Y López Obrador es el clásico Contreras. Si le dicen que no, pues sí, porque se le da la gana. O sea, hay que entender que lo que está pasando en México no solamente es un tema sistémico, es ni de instituciones, ni de organizaciones, ni de la sociedad, es de un solo personaje que tiene una personalidad bastante alterada. ¿Por qué? Porque concentró el poder, logró hacerlo. O sea, llegó a asaltar el poder y lo logró. Entonces, ahí está. Es impresentable, no sé qué va a pasar. Luego otro asunto es lo de la violencia política y de género. Del lado derecho está una mujer que protestaba contra Salgado y del lado izquierdo pues, están todos los que están asesinando o secuestrando o hiriendo, en fin, todos los que son víctimas de la violencia en la elección. Hace poco hubo también a unos precandidatos, a unas mujeres mataron. Y así cada elección parece que tiene más violencia, más víctimas. ¿Cómo ves este asunto? Mira, desde lo de Aristóteles Sandoval, yo dije, esto no va por buen camino, porque es vendetta. Estamos viendo vendetta política. Y esto está relacionado también con otro tema, la correlación de fuerzas, sistema político y delincuencia organizada. En el caso de Aristóteles me parece que es muy claro. Y vemos que el presidente, además de todo, o sea, su concepción del poder es tan integral que quiere incluir a ciertos elementos de la delincuencia organizada. Lo vemos claramente en la relación con el Chapo Guzmán y toda esa deferencia que ha tenido con la familia del Chapo Guzmán, desde que no apresó a Ovidio, el hijo, y que fue a saludar a la doña, a la mamá. ¿Quién hace eso? Yo nunca vi que Calderón se acercara a un narcotraficante. Tampoco vi de Salinas para acá, que es lo que yo más me acuerdo, bueno, desde Miguel de la Madrid me acuerdo bien, porque ya está en la carrera, yo no vi que tuvieran contacto con delincuentes. Y ahora abiertamente el señor va y departe alegremente en una comida con la delincuencia organizada. ¿Cómo? Se ha dejó libre a Ovidio. Dejó libre a Ovidio y luego fue con la mami, a comer con la mami. ¿Cómo? En plena pandemia, por Dios. Entonces, aquí lo que vemos es que la violencia política está prohijada por es un atavismo, sí, pero además esas ganas de transgresión del presidente al todo lo que es bueno, bello y verdadero desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de lo convencional, él lo rompe. ¿Por qué? Porque es transgresor. Entonces, ¿qué le molesta entre sus transgresiones y su atavismo y su machismo? Porque es un macho cualquiera. Y mi hipótesis es que hay dos cosas que yo tengo una hipótesis muy loca, a lo mejor estoy verdaderamente chiflada o a lo mejor lo compruebo, no lo sé, porque son variables independientes. Uno, odia a los españoles porque yo creo que los abuelos le han de haber dado unas madrizas tremendas. Yo no sé por qué. Pero la mujer también influye en eso. Ojo, solamente las mujeres de su clan son las respetables. Las demás no existen. Que Beatriz Müller es la que parece que odia a los españoles, ¿no? Y le influye en él, ¿no? Pues sí, también puede ser, pero digo, es poblana, ahí ¿cuánto hijo de español hay? Medio Puebla. Bueno, eso, a ver, Beatriz es otra enferma mental, pero bueno, ese es un tema. El punto es que López Obrador ve en las mujeres un ser de segunda. O sea, ¿cómo trataba a la primera esposa? La respetaba que es que mucho, pero una señora que la tenía guardada y luego se le enfermó y fue el viudo alegre, o más bien el viudo triste, no lo sé. Pero
se dice y se comenta, se rumora que mientras la señora estaba enferma salía con la actual esposa. Entonces, no tiene una idea moderna de la mujer ni del respeto a la mujer, como si su madre hubiera usado 17 refajos, y tiene una idea muy antigua de las mujeres en sociedad. Eso me queda claro. Oye, y electoralmente eso no le afecta. Yo creo que sí, yo creo que esto sí le va a pasar. ¿Por qué? Porque fue tanta la agresión a las mujeres. Para él una violación es nada. O sea, si tuviera una hija, porque no la tiene, no sabe lo que es tener una hija violada, a lo mejor estaría chillando, porque así es, como buen cobarde. Pero el caso es que la mujer para él no existe. Para él las mujeres son para usarse políticamente. Ahí tenemos a los floreritos. A la niña esta de la Secretaría del Trabajo, que está ahí pues por ser mujer y joven, pero yo no le veo la idoneidad y es un florero. Olga Sánchez Cordero es el florero mayor, no lo podemos negar. Y así todas las mujeres que están a su alrededor son como las portadoras de los flabelos, estos como abanicos que ponían en tiempos de los egipcios y los romanos, ya sabes, para abanicar así en grande. Bueno, para él las mujeres son esto. Acuérdate de este grupo que tenía de las gacelas, que era como su guardia pretoriana de chavas. Pues para eso sirven, son esclavas. López Obrador por ningún motivo concede a la mujer, salvo que le convenga, mayor interés. Y se ve claramente el ya chole con Salgado Macedonio violador. A ver, no señor, son derechos humanos. ¿Usted no se da cuenta el número de mujeres violadas, maltratadas en todo el año de pandemia, que se ha incrementado exponencialmente? No le importa. Bueno, ya para... Creo que interrumpo, pero ya nos come el tiempo. Está muy saturado el sonido. ¿Y cómo ves la cuestión del dinero ilegal del narco en las campañas? Fíjate, llama la atención que entre las actividades vulnerables no están las campañas electorales, y tú sabes que las campañas electorales son un medio ideal para que ingrese dinero del narco, ahora que está ingresando por las remesas, porque todo este aumento artificial de las remesas es muy sospechoso, si no es más bien porque el narco está lavando dinero por esa vía, y luego de esa vía llega a las campañas. ¿Cómo ves este asunto? Pues que no se entiende cómo ganó López Obrador si no fue también por el uso de dinero de procedencia ilícita. La compra conciencias. Yo te digo, mira, yo soy aquí el capo del pueblo y yo te digo por quién vas a votar, que ocurría desde el principio. O sea, la verdad, este tema de la forma corporativa del voto es un tema desde la independencia. O sea, las elecciones se daban con un acuerdo previo y el voto nada más era una ratificación de... Y ya para terminar, Mónica, ¿cómo ves? ¿Crees que mantenga el partido oficial su mayoría en el Congreso? Depende del número de errores que cometa. O sea, yo creo que está cometiendo muchos errores. Entonces, depende de los errores del presidente, depende de los errores locales. En la medida que haya más errores, más muertos y más depresión económica, creo que en esa medida es donde va a perder el control de la Cámara. Se dice que va a haber mucho voto cruzado. Por un lado, en el plano federal, pues va a haber un voto de castigo contra el gobierno federal, y en los estados va a haber voto de castigo contra gobiernos locales. ¿Se dice eso? Yo creo que sí, porque es raro ya el voto zapato, como yo le digo, ese voto íntegro, todo para un partido, creo que ya no se va a dar tanto, ¿eh? Yo creo que cada día se diferencia más el voto. Y creo que es lo normal, porque puede ser que a lo mejor tu presidente municipal del PAN funcionó excelentemente bien y dices, pues, vamos a dar chance a otro o al mismo. Pero el federal te estás dando cuenta con toda claridad que no está funcionando para nada. Pues muy bien, amigos, pues se nos acabó el tiempo, y pues solo nos resta pues agradecer a Mónica su participación en el programa. Creo que aprendimos gracias mucho. A ti. Creo que aprendimos mucho con el análisis que ella hizo, y pues no nos resta más que llamar al voto. No dejen de votar, por favor. Por favor, se lo suplicamos. Es algo decisivo para la historia del país, para el futuro de las presentes y nuevas generaciones. Y bueno, pues nos vemos a la próxima, y ya saben, todos los miércoles a las 13 horas por aztl.tv. Gracias.
Astele.tv. Astele